Hola a todos, bienvenidos a nuestra sesión final de este curso de Lógica y Filosofía de la Lógica aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues es un enorme honor para mí que me acompañen hasta este final del trayecto, en donde, bueno, pues tocaría en esta ocasión que revisáramos, pues, ¿qué es esto del trivialismo lógico, de acuerdo? Y bueno, pues ya para cerrar esta breve introducción de la presente sesión, brevemente me gustaría decir tres cosas. La primera es un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que han decidido volverse miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que yo puedo mantener en pie este proyecto del Pensamiento en Llamas, y que bueno, pues también puedo mantener esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todos aquellos que estén interesados en las diversas temáticas que aquí exponemos en el Pensamiento en Llamas. Entonces, un enorme agradecimiento a todos ustedes. También por su parte, pues agradezco a todas aquellas personas que han decidido darle continuidad y seguimiento a las diversas sesiones de este curso, porque bueno, si ustedes no vieran estos videos, no tendría mucho sentido hacer estas sesiones. Entonces, un enorme agradecimiento a todos ustedes. Y ya nada más les digo que aquí en la cajita de comentarios me pueden escribir todas sus dudas, preguntas, objeciones que tengan respecto a lo que vamos a exponer a continuación. Y bueno, créanme que sí, he leído muchos de los comentarios y recomendaciones que dan, sobre todo para las sesiones de lógica, muchas consideraciones que me pidieron, como por ejemplo hablar de teorías de conjuntos no clásicas y demás. Yo creo que los voy a pasar todas esas temáticas a sábados filosóficos individuales, porque si no me voy a desviar mucho de la temática de origen, y también pues no voy a poder cerrar con broche de oro el presente curso, ¿bien? Entonces voy a dejar temas aparte o consideraciones de otras lógicas para próximos sábados filosóficos, no se preocupen, ¿bien? Entonces, ya dicho todo eso, pues cierro esta breve introducción y me voy en concreto con la litis o con la cuestión de la presente sesión, que es tratar de reflexionar acerca de qué es esto del trivialismo lógico, ¿de acuerdo? Que bueno, ya saben que en muchos sentidos me gusta cerrar los cursos de filosofía que hemos ofertado aquí públicamente en el Pensamiento en Llamas, haciendo una reflexión sobre el sentido mismo de las disciplinas a modo de cursos temáticos que hemos ofrecido. Entonces van a ver ustedes que justo el tema del trivialismo lógico es un modo de cuestionarnos otra vez el sentido de la lógica y su futuro y hacia dónde va esa disciplina, ¿de acuerdo? En pocas palabras. Bien. Bueno, pero ¿qué es esto del trivialismo lógico? No vamos desde el punto más básico. Bueno, el trivialismo lógico, aquí es importante que de pronto hagamos una distinción sobre el significado de trivial. Miren, digamos que en un sentido epistémico, trivial significa que una explicación no es lo suficientemente rigurosa y detallada como para diferenciar algo de la realidad. Entonces, cuando alguien les dice, digamos, ¿no? Es un mero ejemplo. Cuando alguien les dice que todo es relativo, pues ese enunciado es trivial en un sentido epistemológico. ¿Por qué? Porque ese enunciado no permite diferenciar la gran complejidad de entidades y de criaturas que existen en nuestra realidad, de tal suerte que pues no es suficiente para explicar dicha complejidad, ¿no? Afirmar ese tipo de cosas. Entonces, ese es un sentido de trivial que no es el sentido lógico de trivial, ¿de acuerdo? Aquí el trivialismo, y sobre todo trivialismo lógico, hay que entenderlo como una especie de lógica, entre comillas lógica, ahorita vamos a ver por qué, entre comillas lógica, donde, pues en pocas palabras, toda proposición es verdadera y o toda proposición se sigue de todo. Es decir, es el sistema formal en donde, en pocas palabras, se vale inferir todo, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué significa ese inferir todo, ¿no? De una manera un poquito más precisa, ¿bien? Algunas personas han equiparado al trivialismo lógico con el escepticismo lógico. Vamos a ver también algunas de las especificidades detrás de esta comparativa, porque si no es fácil como confundirnos aquí. También otras personas han visto al trivialismo lógico como el peor enemigo de los paraconsistentes. Ya veremos el porqué, sobre todo cuando hagamos algunas especificaciones con respecto a la sintaxis.
Para mí, pues en realidad el trivialismo lógico es una antifilosofía de la lógica y también una especie de augurio sobre el fin de la filosofía analítica, ¿de acuerdo? O sea, ya es una clausura que emerge del mismo pluralismo y que pues parece que no van a poder darle marcha atrás, sobre todo porque en épocas recientes lo que yo he observado es que cada vez hay más auge de literatura sobre trivialismo lógico y eso te va marcando tendencias, ¿no? En discusiones y en literatura y demás. Al respecto, yo lo que les recomiendo para el tema de trivialismo lógico es el librito de este señor que ven aquí en la pantalla. Es un librito de Cabay que, bueno, pues a mi consideración es el mejor defensor y expositor del trivialismo, tanto en su vertiente escéptica como respecto a estos problemas de la paraconsistencia y demás, ¿no? Latinoamérica en ultimadas fechas pues ha habido, pues en pocas palabras, estafadores y personas que tratan de verle tres pies al gato al tema del trivialismo lógico sin mucho éxito. Y que bueno, ha servido para pues básicamente, pues ya saben, ¿no? Pedir subsidios y becas al gobierno y despilfarrar el dinero inútilmente. Pero bueno, por eso yo lo que les recomiendo pues son textos en inglés ni modo. Y sobre todo el de este señor Cabay, ¿no? Bueno. Vamos rápidamente a la sintaxis y a la semántica de la lógica trivial, que como pueden ustedes ver en pantalla es la cosa más simple de entender y no por eso menos problemática. Su sintaxis sería así. Tú tienes algo así como la proposición P. Entonces, por lo tanto, puedes concluir cualquier P, cualquier proposición. ¿Qué quiere decir esto de cualquier proposición? Bueno, que puedes, por ejemplo, de P, decir que se sigue lógicamente no P, es decir, una contradicción. Que también se puede seguir Q, también se puede seguir R, también se puede seguir Z, se puede seguir incluso consideraciones como ya con conectivas lógicas o lo que se suele llamar como proposiciones complejas P y Q y así, ¿de acuerdo? Siempre y cuando pues todo sea una proposición, ¿no? Entonces, por eso yo les comentaba hace unos momentos que el trivialismo lógico es el peor enemigo de la paraconsistencia, porque si ustedes recordarán cuando hablamos de la paraconsistencia lógica, pues básicamente un sistema lógico es paraconsistente cuando rechaza principio de explosión y ve esto de la no contradicción como algo verdadero, ¿de acuerdo? Como un teorema del sistema. Entonces, en pocas palabras, algunos creen que pues la paraconsistencia es trivial por lo mismo, porque básicamente puedes inferir cualquier cosa, en este sentido contradicciones sin ningún problema, ¿de acuerdo? O sea, no explota el sistema lógico, sigue funcionando igual a los sistemas lógicos triviales. Pero por eso los paraconsistentes, sobre todo personajes como Priest, que ya hemos hablado de él en otras sesiones del presente curso, bueno, pues han inventado de una manera muy forzada o muy arbitraria algo que se llama ley antitrivialismo o ley de la no trivialidad para la paraconsistencia, que lo que trata de hacer es rechazar consecuencias triviales, pero pues en realidad es un enorme problema frente a un trivialista el terminar de justificar esta ley antitrivialismo o de no trivialidad, ¿de acuerdo? Para la paraconsistencia. En fin, entonces por eso les comentaba que pues el trivialista es el peor enemigo del paraconsistente. Bueno, entonces a nivel de sintaxis, simplemente es eso, ¿no? Tienes una proposición cualquiera, pues se sigue cualquier otra proposición cualquiera, incluida una negación, una contradicción, etc. Y a nivel de la semántica también es una cosa muy sencilla, nada más tienes una definición que te dice lo siguiente. P es verdadera, sí, solo sí, P es una proposición. Entonces, si yo les digo, el caballo está durmiendo, bajo una semántica trivialista, esa proposición es verdadera. Por el simple hecho de ser una proposición, es verdad. Si yo les digo, el caballo no está durmiendo, o sea, la negación de esa misma proposición, también bajo la semántica trivialista, esa proposición es verdad. Entonces, bajo las semánticas trivialistas, tanto P como su negación son verdaderas ambas. Y en este sentido, pueden ustedes darse cuenta, en pocas palabras, que todo el conjunto de proposiciones que tú puedas tener siempre va a arrojar verdadero, porque siempre dentro de una semántica trivialista se está asignando un valor de verdad. En este caso es un solo valor de verdad, que es el de verdadero.
Puede ser 1, puede ser 0, lo que tú quieras. Incluso podría ser falso, ¿no? Decir que P es falsa, sí, solo si P es una proposición. No pasa nada, ¿de acuerdo? Porque la postura del trivialista lógico es que todo se sigue de todo y que siempre cualquier proposición puede tener una única asignación de verdad o de valor de verdad, ¿de acuerdo? Cualquier duda al respecto, bueno, pues ya saben que aquí abajo está la cajita de comentarios, ¿bien? Bueno, ahora, alguien puede decir, y quizás con justa razón, bueno, ¿qué carajos o qué diablos es esto del trivialismo lógico? ¿Para qué quisiéramos justo una lógica o un sistema formal en donde todo se sigue de todo y todo es verdad? Entonces aquí vamos a revisar brevemente, en mor del ejercicio dialéctico, algunas de las ideas en contra de la trivialidad lógica y sobre todo en contra del trivialismo como un sistema formal, ¿no? Bueno, entonces primer punto, primera idea en contra. Nos diría algo así como, mira, ¿sabes qué? El trivialismo lógico no puede ser una lógica. Porque la lógica lo que hace es discriminar o distinguir entre lo que es válido y lo que no es válido. No importa el criterio formal que tú establezcas para decir que cierto argumento es válido o inválido. Aquí el punto es notar que la lógica en sí, dice este punto, a lo que se dedica es a distinguir lo que sí va a contar como un buen razonamiento y lo que no va a contar como un buen razonamiento. Por lo que el trivialismo, al no permitirme distinguir o discriminar entre lo que es lógicamente válido de lo que no es lógicamente válido, pues se seguiría que en realidad el trivialismo lógico pues no es una lógica. Y ni siquiera este sistema formal, ¿no? Tan básico que les presento aquí en pantalla, pues ni siquiera ese sistema formal lo podrías considerar como eso, como un sistema formal, porque ni siquiera me puede discriminar o distinguir entre una inferencia válida y una que no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una idea en contra o un argumento en contra de la trivialidad lógica y del trivialismo como un sistema formal lógico. Ahorita vamos a ver cómo esto se puede criticar, ¿de acuerdo? Bueno, segunda idea en contra del trivialismo lógico. Mira, ¿sabes qué? Pues supón tú, vamos por mor del argumento, que el trivialismo lógico es una lógica y que el trivialismo lógico sí le puedes asociar o dar un sistema formal, ¿no? En sentido estricto. Ok. Bueno, pues sabes que al final del día el trivialismo no nos dice nada sobre la realidad porque pues va en contra de nuestras prácticas inferenciales. Es decir, pues de una manera muy extraña, muy difícil o muy poco plausible, podríamos pensar que la gente de a pie, por ejemplo, se mueve bajo el trivialismo. Es decir, que no sé, si tú vas al supermercado y te dicen, oiga, ¿quiere donar para el Teletón? Les digas, sí, sí quiero donar para el Teletón. Y después, si esa misma persona te vuelve a preguntar, oye, ¿quieres donar para el Teletón? Le digas, no, no quiero donar para el Teletón. Es decir, nosotros en la práctica lo que podemos observar es que nuestras afirmaciones pues no todas van en un sentido puramente positivo o afirmativo, sino que a veces hacemos negaciones en donde se invierten los valores de verdad. También a la hora de razonar el mundo, pues nosotros no nos movemos bajo inferencias triviales. Es decir, que nosotros, por ejemplo, cuando vemos que se retrasa el autobús o una cosa así por el estilo, hacemos una inferencia del estilo, mira, si llueve entonces el autobús llega tarde, está lloviendo, pues uno concluye específicamente en este razonamiento de modus ponens, uno concluye que pues el autobús va a llegar tarde, ¿verdad? No concluye lo que sea, no concluye cualquier cosa, como de pronto el trivialismo lógico pretende decir que es válido o que es plausible o que es posible. Bien, entonces, en virtud de que el trivialismo va en contra de nuestras prácticas inferenciales y también afirmativas sobre, digamos, aserciones de verdad y demás, pues por eso no podríamos aceptar como algo, digamos, siquiera sensato, como, digamos, no podríamos aceptar al trivialismo en pocas palabras como algo sensato, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, otra idea o argumento en contra que se ha dado del trivialismo es que el trivialismo puede ser socialmente peligroso. ¿Por qué? Bueno, pues porque del trivialismo a nivel, digamos, no sé, de postura política, pues implicaría aceptar que cualquier postura es cierta, ¿no? Entonces, no sé, alguien de ultraderecha te dice que
está mal pagar impuestos, digamos. Entonces, bajo el trivialista, pues implicaría conceder eso como verdadero, esa postura o esa proposición como cierta. Pero si a lo mejor viene alguien de extrema izquierda, te dice que está bien pagar impuestos, vamos a poner, es una mera caricatura para darnos a entender. Bueno, pues esta persona te dice, no, que está bien pagar impuestos, pues esa proposición también sería verdadera. Entonces, bajo el mundo real, digamos en el aspecto político, pues el trivialismo desemboca en la pasividad absoluta, porque no terminas por adoptar ninguna especie de partido o alguna postura que tenga implicaciones en la realidad. ¿De acuerdo? Claro que esto es criticable, al igual que el segundo punto o la segunda idea o argumento en contra que les acabo de mencionar, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir por partes. Justo vamos a hablar de 3 ideas a favor del trivialismo lógico, y en este sentido estas 3 ideas se plantean como una respuesta de los argumentos en contra que acabamos de revisar. Bien, bueno, entonces, primer punto. Mira, ¿sabes qué? El trivialista podría decir algo así. Mira, bajo la idea del pluralismo lógico, que ya hablamos en sesiones anteriores sobre qué es esto del pluralismo lógico, es la idea de que, mira, la racionalidad no es monótona o no es unitaria o no es monista, sino que existen muchos tipos de racionalidad según las prácticas, según los fines, según las circunstancias, y en este sentido habría que ser tolerante con diversos formas de razonar la realidad, e incluso hay que modelarlas formalmente. Digamos, esos son los postulados generales del pluralismo lógico. Hay una sesión en el presente curso donde hablamos del pluralismo por si quieres profundizar más. Bueno, bajo la premisa del pluralismo lógico, o bien aceptando pluralismo lógico, es arbitrario al final del día rechazar al trivialismo lógico como una lógica y como un sistema formal. ¿Por qué? Porque recordemos que el primer punto en contra del trivialismo lógico era que pues no se le podría denominar como una lógica porque no discrimina entre lo válido y lo no válido. Pero esa perspectiva en realidad es de la lógica clásica. La lógica clásica per se discrimina entre lo que es válido y lo que no es válido. Y el resto de lógicas clásicas también. Pero digamos que ese criterio está muy modelado, está muy apegado, muy cercano a una visión clásica de lo que debe de ser la lógica, ¿de acuerdo? Por lo que incluso bajo pluralismo lógico, bajo la aceptación de la tolerancia, tolerancia teórica, no estoy hablando de otro tipo de tolerancias, bajo la aceptación de la tolerancia teórica a sistemas que se escapan del paradigma de la lógica no clásica, bueno, pues yo bien puedo plantear una lógica que no le interese discriminar entre argumentos válidos e inválidos. Porque yo ya me salí de ese esquema clásico, ¿de acuerdo? Y entonces, bajo pluralismo lógico, entonces ya se ve toda la arbitrariedad de rechazar al trivialismo lógico como una lógica y como algo importante en sí. Bien. Entonces noten ustedes que pluralismo lógico nos lleva a la consecuencia de la trivialidad lógica. Muchos han tratado de argumentar en contra de esta idea. No me puedo meter tan detalladamente a ello, pero es de pronto muy evidente el problema que hay entonces aquí con el pluralismo lógico, ¿sí? Bueno, ahora también el el trivialista lógico te puede decir respecto a la segunda crítica o al segundo argumento en contra de que, pues sabes que no hay gente en la vida real o en el mundo práctico que pues se mueva con inferencias triviales o afirmando que todo es verdadero, etcétera. Mira, te puede decir el trivialista que bajo el realismo modal, es decir, la afirmación de que cualquier tipo de enunciado sobre posibilidad implica la existencia de un mundo posible en sí, eso es el realismo modal. Bueno, mira, bajo esa perspectiva metafísica de las lógicas modales, se sigue que existe al menos un mundo posible donde el trivialismo es el caso, en donde algo lo es todo y a la vez no lo es nada. Se puede pensar lógicamente ese tipo de mundos posibles
Y el librito que les acabo de enseñar, diapositivas antes, explica a lujo de detalle este asunto, ¿de acuerdo? Si quieren una explicación más detallada por mi parte, bueno, pues es cuestión de que me lo pongan en la caja de los comentarios. Por supuesto que aquí un punto débil que hay con el realismo modal es que muy poca gente lo llega a aceptar, porque justo da una ontología muy gruesa, muy grande. Porque por cada afirmación de posibilidad en nuestro lenguaje, se sigue el compromiso con un mundo posible. Bueno, aquí el detalle es que, digamos, no solamente este argumento segundo corre bajo realismo modal, si me lo permiten decir, sino que corre bajo cualquier uso que se da en filosofía analítica de las lógicas modales. ¿Por qué? Porque las lógicas modales a nivel de forma de argumentación en filosofía analítica, pues tiene la pretensión justo de buscar contraejemplos en el gran y vasto mundo de la posibilidad. De tal suerte que a pesar de que tú no admitas realismo modal, pues sí cae como un contraejemplo el que puede existir un mundo donde el trivialismo sea el caso, como para decir, mira, pues no interesa al final del día que en las prácticas cotidianas, pues las personas no se muevan por inferencias triviales, porque puede ser el caso que un mundo sí pueda funcionar así. No sé si me di a entender aquí al respecto. Igual, cualquier duda o comentario, bueno, pues me lo pueden dejar aquí abajo en la cajita de los comentarios. Bueno, el tercer punto a favor tiene que ver con la comparativa que hay entre escepticismo a nivel de epistemología con el trivialismo. Y aquí hay que ahondar un poquito más porque dicen que es una idea a favor. Justo no ven como algo malo la pasividad política, lo apolítico, que vimos hace unos momentos que era una idea en contra del trivialismo, que el trivialismo nos lleva como una especie de pasividad política y eso es peligroso a nivel social, digamos. Bueno, pues el trivialismo no ve eso como algo malo per se. O bien aquí la persona que ve como algo malo el inactivismo o el pasivismo político debe de dar más argumentos al respecto, porque si no se vuelve arbitrario, volvemos al problema de no justificar nada. En fin, bueno, el punto aquí es que se cree que el trivialismo en realidad, lejos de ser algo malo entre comillas, es algo bueno también entre comillas, porque permite alcanzar la ataraxia. Es decir, cierta pasividad que se obtiene al no posicionarse porque todo lo estás aceptando como verdadero y ves que todas las inferencias son correctas porque todo se sigue de todo. Bueno, esa pasividad te permite llegar a cierta tranquilidad del alma o evitar la ansiedad sobre qué postura política es la correcta o cómo debo de posicionarme frente a los hechos del mundo, y así llegas a cierto tipo de ataraxia. Y entonces, por eso se hace el símil o la analogía con el escepticismo pirrónico. Porque recordemos que el escepticismo pirrónico era esta postura epistemológica o antiepistemológica, como la quieran ver, que dice que, bueno, pues nosotros no podemos justificar nuestras creencias, por ende nunca tenemos conocimiento. Y en virtud de que te des cuenta de que nunca tenemos conocimiento, pues llegas a la tranquilidad del espíritu, del alma, que es la famosa ataraxia griega. Bueno, en este sentido el trivialismo corre bajo el mismo carril. O sea, un trivialista es equivalente a un escéptico en lógica, porque lo que termina por decirnos el trivialista es que pues nuestras inferencias en realidad son triviales. Es decir, que tú no tienes una justificación ulterior para decir qué argumentos son válidos y cuáles son inválidos, porque yo puedo seguir construyendo estos modelos de inferencia trivial en donde todo se sigue de todo sin ningún problema. Por eso es equivalente el trivialista al escéptico, porque el trivialista, de nuevo insisto, termina por justificar que nosotros nunca sabemos cuando un argumento es válido. Con certeza, porque yo puedo seguir construyendo estos modelos de trivialidad lógica a nivel formal que muestran que los argumentos que tú creas, o bueno, que tú crees más bien que son correctos y que son válidos, pues en realidad bajo el modelo trivialista no lo son, sino que lo son todos, ¿no? Incluso hasta aquellos que crees que son inválidos. Y de ahí se sigue que a falta de esa justificación para justo justificar, valga la redundancia, el por qué cierta inferencia es válida, en virtud de que yo siempre puedo dar este modelo trivial en contra de esa inferencia, trivializando el resto, pues se sigue que no sabes. Y por eso llegas a la ataraxia. Entonces espero que se haya entendido el símil entre el escepticismo y el trivialismo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces,
Estas personas le dan la vuelta con eso de que es un peligro social la pasividad, al ver pues la consideración de que puedes llegar a cierta ataraxia con esto, ¿de acuerdo? Bueno. Ahora, y ya con esto pues voy a ir cerrando la presente sesión, que sería mi lectura del trivialismo y qué representa para la filosofía analítica, la filosofía de la lógica y hacia dónde va. A mi consideración, el trivialismo es una antifilosofía de la lógica y ahorita les voy a explicar por partes qué es, ¿no? Vean, el trivialismo al final del día no es una simple postura de lógica o de filosofía de la lógica, ni tampoco es un simple sistema formal. Como a lo mejor algunos ya se percataron, por ejemplo, el trivialismo desencadena al individualismo, y lo cual no estoy diciendo que esté mal, pero eso es un síntoma del espíritu, por usar un término muy hegeliano, muy desafortunado, pero digamos que es un síntoma de las inquietudes de nuestra época, el trivialismo lógico. La necesidad de concentrarnos más en nosotros mismos que en el colectivo, etcétera. Bueno, pues son síntomas que se están dejando de ver en este trivialismo lógico. ¿De acuerdo? Entonces, el trivialismo dice muchísimo más de lo que pensamos. De hecho, en este sentido, si se dan cuenta, el trivialismo tiene como consecuencia la renuncia a la reflexión filosófica sobre la lógica. ¿Por qué? Porque grandes preguntas como qué es la consecuencia lógica, qué es un argumento válido y demás, se caen por la borda. ¿Por qué? Porque el trivialismo lo que nos muestra es que la lógica puede operar, o un sistema formal puede operar, sin ninguna de esas especificaciones. Simplemente con que tú establezcas que todo se sigue de todo, te das cuenta que es muy innecesario el criterio de qué es consecuencia lógica para que todo se siga de todo. No sé si me doy a entender. Entonces, en este sentido, lo que hace el trivialismo lógico es sacar por la borda a la reflexión filosófica, y por eso es una antifilosofía en realidad para mí el trivialismo lógico. También hay que entender al trivialismo lógico como una manifestación del fin de la racionalidad occidental inserta en esto que algunos han denominado como la posmodernidad. O sea, el trivialismo es muy posmoderno. Irónicamente, es algo que se gesta en un movimiento filosófico que es la filosofía analítica, que se presentó, se presumió como algo no posmoderno, y de pronto surgieron este tipo de cosas como el trivialismo, que pues son claramente posmodernas. ¿Por qué? Porque hay una negación a la racionalidad de la modernidad, a esta racionalidad monotónica y monista por completo de la realidad, ¿sí? Ahora, en este sentido, lo que yo veo a largo plazo es que la literatura sobre trivialismo lógico sigue creciendo. Y lo que produce al final del día el trivialismo lógico son dudas, ¿no? Más que una respuesta inmediata de cómo enfrentarlo. En este sentido, estas dudas lo que hacen es minar o socavar la confianza que hay a nivel de la metodología logicista que utilizan en filosofía analítica para reflexionar. Si ustedes ven papers o artículos de filosofía analítica, se darán cuenta que al menos el lenguaje formal es de vital importancia como para meterse a esas discusiones y seguirlas. Y en este sentido, pues uno de los ejes rotores de la reflexión en filosofía analítica es la lógica, de tal suerte que si el tema del trivialismo lógico se sigue expandiendo, como yo pienso que se va a seguir expandiendo, por las crisis de la sociedad y demás, ¿no? Y todo esto que implica la muerte de la modernidad y demás, pues lo que va a terminar por hacer es que esa duda se transmita a la metodología de reflexión que se usa en filosofía analítica, y con ello se dude de toda la filosofía analítica, con lo cual pues se va a terminar pues ese movimiento de reflexión. Yo no digo que esté bien o mal que se acabe la filosofía analítica, pero es interesante y a la vez un tanto irónico que esa misma arma, ¿no?, con que inició Frege en búsqueda de claridad y demás, termine ahora en algo tan oscuro y tan ofuso como el trivialismo lógico, y que amenace con extinguir paulatinamente, como yo auguro, ¿verdad?, a la filosofía analítica. Bien, entonces pues con eso yo terminaría la presente sesión. Espero que les haya gustado, que les haya dejado muchísimas interrogantes, como a mí me ha dejado este tema del trivialismo lógico.
En fin, ya saben que aquí abajo está la caja de comentarios. Me pueden dejar todas sus dudas, comentarios, quejas y demás que tengan. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el presente curso de lógica y filosofía de la lógica. Nos vemos. Hasta pronto.